buenas. Hoy se nos une un nuevo tertuliano, Miguel Ormachea Arroyo. Encontrarán artículos de él en la Fundación Telefónica, en Telos. Es un veterano periodista, ha estado en 5 días, ha sido director de España Económica, director adjunto de Gaceta de los Negocios, director de Dinero, y ahora es conocido porque lleva Mediatix. Aparte de eso, es presidente de la Asociación de Periódicos Digitales dentro de la organización Clave, que es donde están casi todos los editores. Muy buenas, Miguel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, encantado. Venga. ¿Qué te parece? Bueno, te presento. Honorio Feito es un escritor, es un periodista y escritor también, ya lo conocerás. Y Jorge es un empresario, también escritor y muy inquieto, muy habitual en las tertulias. ¿Cómo ves, Miguel, la situación periodística en España actual? Porque hay una compra ahí del país que parece que se están haciendo, hay unos movimientos extraños. ¿Cómo lo ves? Después de la Bueno, pues pandemia. precisamente la semana pasada di una conferencia en la Carlos III, porque me lo pidió Juan Zafra, que ya voy repitiendo algunas clases en el curso Periodismo en Red. Una hora estuve con unos 40 y tantos alumnos, por cierto, el 90% chicas, nos están copando y hacen bien. Y estuve pues, una hora más o menos hablando de la situación del periodismo y de algunos consejos. Lo puedo resumir muy rápidamente. El título que le puse es Reinventar el periodismo para ser periodista. Y les di al principio 4 ideas básicas. Una, el oficio de periodista ha entrado en una discontinuidad radical. 2, el modelo de negocio de la prensa, que fue excelente durante décadas, no existe más. Una gran parte de las empresas periodísticas en España y fuera de España están prácticamente quebradas. Luego daré algún dato sobre eso. 3, el futuro del periodismo está ligado al cambio tecnológico. ¿Te suena, Joaquín? Que se Sí, está sí, me suena, sí. acelerando de manera exponencial. 4, la información de calidad es más necesaria que nunca cuando hay una infodemia informativa, que es una inundación crítica. El periodismo debe proporcionar a la gente aquella información que le permita tomar decisiones bien fundamentadas y orientadas, poniendo coto al populismo y a los ataques a la democracia. Esas fueron las 4 ideas básicas. Y luego alguna pincelada muy rápida de la situación, por ejemplo, mencionabas El País. El País salió a bolsa al precio de 20,8 euros por acción. En este momento está en torno a 1 euro por acción. Entonces equivalía a 4.550 millones de euros. Como sabéis, Blas Herrero ofreció hace muy poco tiempo 150 millones por el diario y la cadena SER, lo cual parecía más bien una broma de mal gusto. Prisa, Vocento y Unidad Editorial no superan el 20% de facturación digital sobre facturación total. Todos los grandes europeos están por encima del 70%. La zona norte de Europa está por toda ella por encima del 50%. Han fracasado en la transición digital, básicamente. Recordemos que Prisa perdió el año pasado 219 millones de euros, esencialmente por la caída de la publicidad y las ventas de los diarios. En 2007 el diario El País difundía 435.000 ejemplares. Al cierre del año pasado está en menos de 70.000. Es una buena bajada. El Mundo está en 42.000. Acaban de sacar los datos del cierre del año pasado y son espantosos, como suele ser habitual. En este momento toda la redacción del País, todos los profesionales son menos de 50. Para que nos hagamos una idea, algún periódico en Estados Unidos, como el New York Times y demás, tienen más de 3.000 periodistas en plantilla. Es difícil competir en estas circunstancias. Son solamente unas pinceladas a título bueno, veamos cómo estamos, ¿no? En España se lee menos que en el resto de Europa.
La juventud ya solo lee titulares en redes sociales. ¿Cómo ves esto? Bueno, es Porque que siempre esto es se ha leído interesante. menos. Cuando hace muchos años empezábamos en 5 días, nos decían que si estábamos locos, que si en España la gente no leía en general la prensa, muchísimo menos la prensa económica. Entonces, 5 días difundíamos unos 14, 15 mil ejemplares y decían que no teníamos, que eso del periodismo económico que no daba para un diario ni de coña. O sea, que no sé, que éramos una pata de locos. Ha llegado a haber en España 7 diarios de economía. 7, no en el mismo momento, pero sucesivamente ha habido 7. Y los 7 perdían dinero, con la excepción de Expansión, que durante un cierto tiempo ganó algo de dinero, ahora lo sigue perdiendo, claro. O sea, estas situaciones tan extraordinarias son muy representativas de lo que es este país, ¿no? Pues éramos una banda de locos porque sacábamos un diario económico y luego hubo 7 diarios económicos y los 7 perdían dinero. Gaceta de los Negocios, la vez que estuve durante mucho tiempo, primero como subdirector y luego como director adjunto, Gaceta de los Negocios, la vez que más se aproximó a, no al equilibrio, pero poco, perdía 150 millones de pesetas. El año mejor perdía 150 millones de pesetas. Pues siguió, no pasaba nada. No pasaba nada. Entonces, este país es muy singular, es muy singular. Y está ahora mismo en una situación muy mala, porque algunos de los que deciden, de los gerentes, no han salido de su zona de confort. Cosa que hizo, por ejemplo, el grupo Axel Springer, que mandó a todos sus ejecutivos, a unos 50, a pasarse unas, no vacaciones, sino de duro trabajo en Silicon Valley durante un mes entero, para ver si aprendían algo y les sacó de su zona de confort. Aquí no han salido de su zona de confort prácticamente ninguno. Todos siguen en su zona de confort y son un gran fracaso. Vamos a ver qué pasa ahora con el francés libanés Urquien, que ahora tiene los mandos de Prisa. Es muy interesante lo que está pasando en Prisa y lo que va a pasar en Prisa y en el país, que tuvo la oportunidad de ser el diario de referencia en español y ya prácticamente la ha perdido. Ahora el portal de referencia en español es Infobae. Y bueno, pero es muy interesante lo que está pasando. Es muy interesante y muy crítico. Habrá que estar un poquito encima del asunto. ¿No te parece, Joaquín? Encima del Yo, asunto, yo que a ver, dime. me gustaría hacer varias, es decir, yo creo que sí, que es cierto que ha habido un cierto acomodo, esa zona de confort que estabas diciendo, Miguel, pero yo creo y no pienso que en España se lea menos que en otros sitios, lo que pasa es que los lectores se han pasado a lo digital. A los Y titulares de lo ahí, digital. A los bueno, sí, sí, titulares. sí, pero no, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahí yo vuelvo un poco sobre la labor pedagógica que se ha hecho desde las altas instancias de la política. Es decir, el New York Times, el Washington Post, todo ese tipo de diarios americanos, llevan muchos años cobrando por ese servicio. Y aquí hemos pensado que era el gratis total. La piratería ha sido inmensa. Y por parte de las instituciones públicas no se ha hecho una verdadera defensa de los productores de contenidos para el tema digital. Es decir, todavía estamos aquí discutiendo si la tasa Google, si etcétera, etcétera. Y lo cierto es que Google administra la tajada más grande de la publicidad y reparte las migajas con los medios. Con lo cual, realmente, si no hay dinero, se puede hacer unos medios de calidad. Si la sociedad no está acostumbrada a pagar por los contenidos, pues nos encontramos con eso, que la gente lee titulares y la prensa escrita está, como tú has dicho, pues es decir, eso pasa a todos los niveles, es decir, en las redacciones no hay nadie, el periodismo de investigación ha desaparecido prácticamente y además hay un auténtico menaje atrás, es decir, está todo el mundo encamado con todo el mundo.
la prensa encamada con el poder, el IBEX encamado con la prensa y viceversa. Es absolutamente obsceno el espectáculo que tenemos en los últimos años en todo ese tema. Y como las cosas no son gratis, de aquellos polvos vienen estos lodos. O sea, estamos ahora pagando el tema. Eso dicho desde mi humilde perspectiva de una persona que no tiene nada que ver con el tema periodístico. Es decir, que yo lo que más me acerco al periodismo es ser un agitador neuronal. Me han quedado 5 neuronas y las agito mucho para ver si se reaniman y sigo teniendo. Pero esa es mi visión, es decir, no quiere decir que no veamos más prensa, pero vemos los titulares. ¿Por qué? Pues porque realmente no se está acostumbrado a pagar por ello. Y además, como está todo tan radicalizado, dice, si yo tengo que, o sea, en mi caso personal, ¿no? Si yo tengo que pagar por todas las cosas que yo veo, empiezo por El Economista, paso por el de Expansión, o sea, y así te voy sacando hasta llegar a Libertad Digital, que también lo tengo. ¿Qué ocurre? Pues que tendría que pagar una pasta que dices, no vale la calidad de lo que me están dando. Yo tengo la experiencia, aparte, yo llevo 43 años de periodista, que ya empieza a ser un poco excesivo. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de cuando llega Internet. Yo estuve colaborando con la Expo, colaborando así muy tangencialmente. Yo estaba en ese momento de subdirector de Gaceta de los Negocios. Y cuando arde el pabellón del futuro, pregunto al comisario, oye, ¿en el pabellón del futuro lleváis algo de Internet? Y me dice, no hemos considerado que esto de Internet sea una cosa que tenga un futuro. No, en el pabellón del futuro no teníamos previsto nada de Internet. Entonces, al año siguiente, que lo cual me parece alucinante, ¿no? Al año siguiente llega un periodista, Juan Antonio Hervada, de Estados Unidos, y llega a mi redacción y me dice, oye, Miguel, he aprendido esto del HTML y si quieres puedo poner Gaceta online. Y entonces voy a mi director y presidente y le digo, oye, mira, hay un periodista que conoce un poco esta técnica y puede poner el diario Gaceta online, o sea, en Internet. Y dice, ¿esto de Internet qué es? ¿Esto vale para algo? Y digo, pues hombre, yo creo que sí, que esto va a tener un poco de futuro. Dice, bueno, si me das un presupuesto muy barato, pues por aquello de que es la novedad y tal, pues bueno, pues te autorizo. Y me acuerdo que le dije, bueno, por 100.000 pesetas con la gente de cierre, colocamos online Gaceta de los Negocios. Me dice, bueno, si es 100.000 pesetas, pues tira para adelante, ningún problema. Entonces compro negocios.com, lo compro por $54. Y en negocios.com se llegó, en el momento del boom de los .com, se llegó a valorar en 500 millones de pesetas. Gilipollas de mí que no lo compré para mí, en vez de para el Grupo Z. Bueno, esto te quiere decir cómo eran las cosas, ¿no? Entonces, Juan Pablo de Villanueva compra Gaceta de los Negocios, dinero y demás, y entre las cosas que compra negocios.com. Y yo le digo, oye, mira, esto de negocios.com no es solamente para que los contenidos del periódico se pongan gratis online, sino esto hay que desarrollarlo y hay que hacer unas cosas, en fin, bien hechas con su propia entidad y demás y tal. No se trata solamente de poner online los contenidos de Gaceta, porque eso es regalar lo que por otro lado estás vendiendo en los kioscos. Entonces me parece que es una contradicción. Me dijo, Miguel, tener en cuenta que Juan Pablo Villanueva había fundado 3 diarios, o sea, un periodista nato, realmente. Fundó un nuevo diario, fundó un montón, Expansión, fundó, etcétera. Y me dijo, yo esto de Miguel no lo entiendo. Yo esto de Internet no lo entiendo. No sé, no lo entiendo, no sé de qué va, no sé qué decirte. Estoy en offside completamente. Entonces, bueno, pues claro, estos son los antecedentes, estos son las cosas con las cuales estábamos. Miguel, ¿y qué decisión tomó? No hacer nada, prácticamente, porque además el que era director de informática, que era el clásico sacerdote que velaba porque nadie le tocase su negociado, sí, claro. no quería colaborar, dijo, no, esto no conocía el tema y no quería... No quería. Claro. Y luego, a lo largo de esto, he visto muchos
altos directivos, altísimos directivos, de los que deciden, que los he entrevistado a todos para Mediatrix.com, o casi todos, que decía, mira, yo ya es que soy un poco mayor para esto ya, yo ya quiero jubilarme y esto ya me voy a Que poner los a hijos, sí, aprender esto. que otros sigan, sí, sí, sí. Sí, Oye, que otros sigan, Miguel, yo esto a aprender pero esto. hay, no sé, yo es que empecé con la crónica en el 80, en el 93, 94, era un diario local y no lo leía nadie. Nadie. Esto sea más fiable. Nada, yo lo que intentaba decir antes es que yo creo que todavía estamos en una época de cambios, es una época que no ha terminado todavía y que va a tener un desarrollo más amplio. La posibilidad de adaptarse a esos cambios y de hacer posible que el periodismo y no las redes tal, el mismo dentro de esa pueda tener un hueco, pues será la manera que podamos enfocar, digamos, ese futuro, ¿no? Pero yo refería a una anécdota, que ya he perdido un poco el hilo también, os refería a una anécdota que el otro día me surgió cuando me estaban entrevistando en Radio Ya para la prensa, la visión retrospectiva de la prensa en Asturias, y me preguntaban si yo creía que el periodismo escrito, la prensa escrita iba a desaparecer con toda esta tecnología. Y yo dije que no, yo vamos, porque lo creo, yo creo que quedará un pozo muy, muy especializado, que lógicamente para un público muy selecto también, no será mayoritario, pero yo creo que igual que el libro en la literatura no ha sido desplazado, afortunadamente, el libro de papel, por los libros electrónicos, y digo afortunadamente porque yo prefiero el libro de papel, me vais a perdonar que a lo mejor sea un poco atrasado en ese tipo de cosas, yo también prefiero el periódico de papel, y yo miro todos los días la prensa digital, porque por lógica comodidad y porque me es más accesible, ¿no? Pero, y entiendo que se hacen muy buenos productos en la prensa digital, pero para mí el papel tiene una significación especial. Pero bueno, esto no contesta a la pregunta. La pregunta es, yo creo que necesitamos saber embridar esa época de cambios a los que estamos siendo sometidos y no cabe duda que el último año que hemos vivido con la pandemia ha colaborado a fomentar todavía más el tema digital por razones obvias. Yo, Honorio, que creo que todo lo que has dicho es muy sensato, permíteme que corrija una cosa. Marc Vidal, el que conocí en la Universidad de Almería y después hemos tenido contacto para algunas cosas, que por cierto me decía que él vivía en Irlanda y que es un sitio horroroso, pero que todo el tema de innovación estaba ahí. Y me decía, no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Y eso es lo que nos ocurre en muchas cosas. No queremos afrontarlo. Es decir, me comentaba Miguel, ese director, que dice, mira, yo esto no entiendo. Ya, Warren Buffett dice que él solo invierte en aquellos negocios que él entiende. Me parece muy lógico. Yo como empresario me ha ocurrido en algunas ocasiones que me sobrepasaba en conocimiento, pero automáticamente lo que haces es crear un think tank, es decir, crear un grupo de gente multidisciplinar, disruptiva e innovadora que te acaban poniendo en dos folios que tú los entiendas para marcar una estrategia. Lo que no se puede es, y ese creo que ha sido en este país, que ya he dicho que la cama redonda es la forma habitual de relacionarse, ha estado muy cómodos, y ponemos si queréis nombre y apellido, es decir, porque tenían poder, pero eso no es eterno, y las tecnologías han ido avanzando. Y además hemos asistido que el poder se ha concentrado en muy pocas manos, en media docena de personas, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que todo el tema tecnológico pasa por ellos. Y a eso solamente se le podía hacer frente de esa manera, desde la Unión Europea, porque incluso España o Francia o tal es pequeña, para haber dicho, señores, sí, vamos a marcar un terreno de juego, vamos a marcar unas pautas de juego y vamos a invertir en cambiar, en que estar preparados para cuando se produzcan los cambios del consumidor. Es cierto que a toro pasado es mucho más fácil, pero el toro ya nos ha embestido, y estamos igual. Y esto no hay es... otro problema mucho más grave que todo eso. Y ¿Eh? el problema es que
las 4 tecnológicas punteras, Google, Amazon, Facebook y tal, se han hecho con el control publicitario. Y entonces, Claro, de eso con es de lo lo que que, estaba hablando, con lo que de se, concentración en muy pocas claro, manos. con lo que ganan, entonces, ¿qué hacen? Que los periódicos en internet, las redacciones que están online y tal, dile a un periodista que tiene que investigar y que tiene que estar una semana entera investigando un tema a ver qué economía aguanta eso. ¿Qué te parece, Miguel? Yo creo que Cibeles, el grupo Cibeles está en el lugar adecuado, que es el lugar de la tecnología. Sí. Yo decía antes que el cambio pivota sobre la tecnología y es en una gran medida, Joaquín, por favor, espabilate porque estamos en tus manos. La tecnología es la clave. Pero el Yo factor les hice humano una... del periodista de toda la vida, que investigaba, que hurgaba, que se iba de copas con los confidentes y luego te daba Esto una está información. muerto. Eso ahora que Joaquín está muerto. eso está muerto. Eso está muerto. Yo les dije en la conferencia de la semana pasada, les conté cómo será un día de trabajo de un periodista dentro de 10 o 20 años y les describía un poco, siguiendo las pautas de los que ya se conocen, no me invento nada, pues más o menos cómo iba a ser la cosa, ¿no? Y claro, pues absolutamente, o sea, si no estás en realidad, primero en inteligencia artificial, o sea, la regla es a cualquier negocio métele algo de inteligencia artificial y ya estás en otro negocio, completamente diferente. Luego, realidad aumentada y realidad virtual. Si no, los periodistas, los 40 periodistas que la semana pasada me oían, yo les decía, si no entendéis un poco, no estáis en realidad virtual, realidad aumentada, si no estáis en cooperativas que trabajen sobre la base de blockchain, pues está la cosa muy fastidiada. Realmente os espabiláis mucho, os ponéis las pilas en temas de tecnología o realmente el futuro que tenéis es... en este momento hay 8.640 periodistas apuntados al paro y salen otros 3.000 más o menos, en torno a 3.000 entre los que hacen periodismo y ciencias de la información y Eso, en comunicación cualquier caso, corporativa. eso es repetitivo en todas las carreras, ¿eh? No solo... Eso es... No, no, es no, 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 no. Joder, no, en todas las carreras no. Es que la oferta de las universidades de determinadas carreras que están muertas o que están languideciendo sigue siendo la misma. Eso es lo que no puede ser. Ya no voy a entrar en las materias que se estudian que están completamente desfasadas, sino que hay una oferta, una sobreoferta de carreras que no tenían que existir. En la Universidad de Almería, que es una universidad de 15.000 alumnos, es una universidad pequeña, que hay 20 y tantas carreras, hay 4 magisterios. Pero si miras la pirámide de población, o sea, estás formando a gente para condenarla al paro. Eso es lo que no es entendible y que se siga en eso. O, por ejemplo, en el tema de los ingresos. Es decir, si tú ahora coges todo el gasto de publicidad que hay desde organismos oficiales, ¿cuánto dinero se dedica a la prensa online? Prácticamente es inexistente. O sea, es decir, se sigue gastando el dinero en lo mismo, con los mismos parámetros que se gastaban hace 25 o 30 años. Es decir, que el cambio de paradigma parece que, y esto no es un cisne negro como dice Taleb, no, esto es un hipopótamo gris que ves que te está embistiendo y que nadie se mueve. Pues ahora Y dices, señores, ¿qué multiplícalo con pasa? la pandemia. ¿Eh? Y, Claro, la y ahora con la pandemia pandemia es el multiplícalo por típico 10. caso que al principio de la pandemia decían, como dice Taleb, el cisne negro. ¿Qué coño cisne negro? Si ya hace 5 años lo estaba diciendo Bill Gates que tendría... Es decir, no señor, es que yo, un triste mortal en el sur de España, en Almería, al lado de la playa, en el sol, ¿qué coño voy a saber y me voy a preocupar? Pero ciertas personas a ciertos niveles tienen que hacer esos escenarios y tienen que tener respuesta medianamente. Y no lo ha habido. ¿Y no lo ha habido por qué? Porque realmente no era un cisne negro, era un hipopótamo gris que se te venía encima y todo el mundo miraba y decía, nos movemos y si al hipopótamo ahora le da por dar la vuelta.
porque veo a una hipopótama más allá y resulta y nos hemos estado preocupando. No, es que eso es como está funcionando en España, y por eso en España lo notamos más. Es decir, y no se puede negociar con Google, con tal y que cual, si no hay una verdadera estructura fuerte que ponga coto y límite y redistribuya esos ingresos tan importantes que tiene. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, pues Miguel, los periódicos, los periodistas del futuro, aparte de tecnológicos, tienen que ser periodistas, y investigar y Sí, hablar y tal. es que ¿Tú crees que sí, sí, desde como con videoconferencia pueden investigar un tema? Porque ahora todo tiene que... no, No, vete a tu casa. Y bueno, y si quieres, vete a tu pueblo. Y de tu pueblo trabajas. sí. Bueno, hombre, es otra forma de trabajar un poco diferente. Por supuesto, nunca podemos dejar de ir Un a los sitios, comentarista ¿no? sí es posible hacer esto, pero un periodista que tenga Un, que un dar periodista información tiene que estar en un propia, sitio. Una parte muy importante de mi profesión es que me he pateado 60 países, porque si no te los pateas, no entiendes cómo está el mundo. O sea, pero me los he eso es. pateado y eso ha sido primero un esfuerzo, un desgaste, pero si no, tienes que estar en los sitios y tienes que ver y oye, tienes que estar en Miguel, ver Bosnia lo que pasa y lo que pasaba y por qué eh, sucedía eso, y a Siria y ver qué pasa en Siria, que ya Sí, no sí, sí. existe Siria, no Hay existe que salir, Siria, sí. y hay que estar ahí. Pues hay que estar ahí. Luego también tienes un complemento muy importante porque todo está en la red. Una vez invité, siendo director de dinero, al alto comisario francés para la inteligencia económica para que explicase cómo era su trabajo. Y teniendo en cuenta que él tiene categoría de ministro y tiene un presupuesto muy alto, la inteligencia económica en Francia. Es uno de los países que se lo toma muy en serio. Y él me contaba que antes utilizaba mucho de su presupuesto para hacer trabajo de campo, lo que llaman ellos trabajo de campo, pero que ahora el principal presupuesto que tenían era tecnologías de la información y cómo captar información. Porque, mira, el 90% de nuestro trabajo está en la red. Por supuesto, necesitamos analistas y necesitamos gente, pero ya el trabajo de campo es mucho más pequeño porque está todo en la red. Lo que pasa es que no está fácil de encontrar y no está fácil de relacionar porque hay tanta información que no la relacionas adecuadamente. Los famosos atentados de las Torres Gemelas, estaba toda la información ahí, pero nadie la relacionó. Entonces, él me insistía mucho. Ahora mismo en la red está prácticamente casi todo. Algunas cosas están muy ocultas y hay que saber detectarlas y sobre todo hay que saber analizarlas y hay que saber relacionarlas. Pero está mucho ahí. O sea, la forma de trabajar en el periodismo, sí, en una gran medida sí hay que ir a ver los sitios, hay que estar allí y hay que empaparse y ver lo que es unas ciudades absolutamente devastadas por la guerra y por qué suceden las cosas. No Y solo hablar eso, con la Miguel. gente. Es que tú estás entrevistando a un concejal, y nada más que ver la cara que te pone, sabes si te está mintiendo o no te está mintiendo. Sí, sí, sí. Para eso hay que Es estar verdad. allí y ver si tiembla y ver si se chupa. O sea, ese tipo de cosas en la red no lo da. Sí, no, pero es impresionante lo que hay en la red. O sea, Sí, 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 no, sí, 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 sí. el sí, libro de todos los eso, libros que ahora es impresionante. Es impresionante. O sea, pero es- me requiere un gran esfuerzo estar al día. Solamente intentar estar un poco al día de la evolución tecnológica ya es un esfuerzo enorme. Ya necesitas estar 4 o 5 horas rastreando cosas, hablando, en fin, para intentar estar un poco al día. Pero la forma de trabajar está cambiando mucho y va a cambiar mucho más la forma de trabajar en el periodismo. Se va a trabajar de otra manera completamente diferente. Todos tienen que ser multimedia, No, además. yo creo que el O sea, periodismo ha ahora, muerto como tal. El periodismo, bueno, un tipo de ahora es periodismo, otra en fin, cosa. Ahora sí, es va a ser otra datos. cosa. Ahora es la Va a ser, data, va que a le ser otra, llaman. ya está siendo otra cosa. Pero bueno, el periodismo, por ejemplo, que hacía Manu Leguineche, mi gran amigo y Sí, añorado Manu Leguineche, ese es pues el que ha eso muerto. ya no existe más. Eso Eso sí. ya no existe más. Pero bueno, pero yo sigo teniendo el deber de intentar proporcionar a la gente aquella información que les sirva para tomar decisiones bien fundamentadas, para tomar decisiones adecuadas.
ese trabajo es más importante y crítico que nunca. Y es difícil porque hay tal infodemia informativa. Además, hay un fenómeno de burbuja mediática. Los medios se retroalimentan a los medios y están en una burbuja, con lo cual nunca sales y se copian unos a otros. Se copian unos a otros absolutamente. Antes tú tenías un pisotón informativo y tú tenías una exclusiva y los demás periódicos te respetaban. Tú seguías el tema y ellos quizás hacían una pequeña referencia, pero ahora no. Ahora El Mundo saca una exclusiva y 5 minutos después todos los periódicos digitales están refritando la información del Mundo. Claro, por supuesto. Y la gente dice, ¿para qué me voy a gastar en periodistas que investiguen si al final no me sirve de casi nada, ¿no? Eso no, está cambiando y va a cambiar muchísimo más. Pero seguimos teniendo la obligación, los profesionales que estamos en esto, y yo no me pienso jubilar nunca, tenemos la obligación de intentar dar a la gente aquellas informaciones que le permitan tomar decisiones fundamentadas y bien documentadas. Y lo intentamos. Yo pues lo intento a través ahora en el tema del periodismo de mediatics.com y de escribir libros, porque yo ya estoy escribiendo el siguiente, que es intentar ir un poco más allá e intentar explicar a la gente realmente cuál es el fondo del asunto, ¿no? Pero yo sigo teniendo esa obligación, sigo pensando que esa es mi obligación y lo será hasta que se me vayan las neuronas. Pero yo creo que es más importante que nunca porque hay una contaminación informativa absolutamente brutal. O sea, es muy difícil encontrar agua potable en medio de la inundación. Es muy difícil y muy complicado. Pero la tecnología nos tiene que ayudar y nos puede ayudar mucho, Joaquín. Y en ese aspecto, tú que eres bastante tecnólogo, puedes ayudarnos mucho. Porque la tecnología es clave. Lo que está sucediendo a nivel tecnológico es absolutamente brutal y lo que va a suceder aún mucho más brutal. Pero bueno, oye, tenemos que no olvidarnos de los viejos principios del periodismo de toda la vida, pero utilizar ahora herramientas y armas nuevas, seguramente. Bueno, ya hemos eso el tiempo. Ya nos hemos pasado el tiempo. Nos despedimos. Bueno. Y ha sido un honor tenerlo a todos vosotros. Y espero, Miguel, que estés con nosotros otro día. Cuando tú quieras, estoy siempre a vuestra disposición. Ponnos en contacto unos con otros, por favor. Venga, sí, os pasaré los teléfonos. Venga. De acuerdo. Venga. Un abrazo a todos. Hasta luego. Igualmente. ¿Se me oye ahora? Ahora, oye, perfectamente. Sí. Claro, no hemos cerrado. Es la censura que me ha estado persiguiendo. Sí. ¿Qué es lo que estás escribiendo últimamente? Sí. No, ha habido una cariñosa referencia a mi admirado Manu Leguineche. Él representa una página de romanticismo que ya, desgraciadamente, se ha cerrado. Es la etapa a la que nosotros pertenecemos de alguna manera, ¿no? Yo creo que Joaquín y yo, ya al final de nuestras carreras, pero todavía pudimos observar esas redacciones en las que, bueno, en las que pues se viajaba. Se viajaba y se vivía de noche. Sí. Y se vivía de noche. Bueno, Miguel, yo también trabajé en Dinero y casi estuve a punto de entrar en la Gaceta. Primero en la Gaceta y luego más tarde en Dinero. En Dinero, cuando se independizó, pues sabes que, bueno, tú sabes mejor que yo, claro. Dinero era el suplemento dominical de la Gaceta al principio. Y luego lo sacaron como semanario. Y yo estuve colaborando allí, o sea que tengo muy buenos recuerdos de aquella etapa también. Bueno, y nada, pues ha sido una pena. Hasta la próxima. Muy gracioso. Hasta muy luego. gracioso. Muy bien. Venga. De acuerdo.